Los atributos de Dios. Capítulo 14. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios se origina en su bondad. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, 1. Dios merece ser muy alabado por esta perfección de su carácter divino. El salmista exhorta a los santos 3 veces en otros versículos a dar gracias a Dios por este adorable atributo. Y en verdad, esto es lo menos que puede pedirse a los que han sido beneficiados tan grandemente de Él mismo. Cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios. Sus misericordias son grandes, 1 Reyes 3:6, son muchas, Salmo 119, 156, y desde la eternidad hasta la eternidad a todos los que le temen, Salmo 103, 17. Bien podemos decir con el salmista, alabaré de mañana tu misericordia, según el Salmo 59, 16. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Éxodo 33, 19. ¿En qué se diferencian la misericordia y la gracia de Dios? La misericordia nace de la bondad de Dios. La primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad, que es bueno, o merced, por lo cual da libremente a sus criaturas en su condición de criaturas. Por eso, Él ha dado el ser y la vida a todas las cosas. La segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia, la cual denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Así pues, la misericordia presupone la existencia del pecado. Aunque no pueda ser fácil a primera vista percibir una diferencia real entre la gracia y la misericordia de Dios, nos ayudará a ello el estudio detenido de su proceder con los ángeles. Él nunca ha ejercido misericordia en estos, porque nunca han tenido necesidad de ella al no haber pecado ni caído bajo los efectos de la maldición. Aún así, son objetos de la gracia soberana y gratuita de Dios. En primer lugar, porque los escogió de entre la raza entera angélica, 1 Timoteo 5:21. En segundo lugar, y a consecuencia de su elección, porque Dios los preservó de la apostasía cuando Satanás se rebeló y se llevó consigo una tercera parte de las huestes celestiales, según Apocalipsis 12:4. En tercer lugar, al hacer de Cristo su cabeza, Colosenses 2:10 y 1 de Pedro 3:22, por lo que están asegurados eternamente en la condición santa en la que fueron creados. En cuarto lugar, debido a la elevada posición que se les ha asignado, vivir en la presencia de Dios, Daniel 7:10, sirviéndole constantemente en el templo celestial y recibiendo asignaciones de él, Hebreos 1:14, esto representa gracia abundante hacia ellos, pero no misericordia. Al tratar de estudiar la misericordia de Dios, según se nos presenta en las Escrituras, necesitamos hacer una distinción triple para usar bien la palabra de verdad. Primeramente, hay una misericordia general de Dios que se extiende no solo a todos los hombres creyentes y no creyentes, sino también a la creación entera. Son misericordias sobre todas sus obras, en el Salmo 145:9. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, en Hechos 17:25. Dios tiene compasión de la creación irracional en sus necesidades y las suple con la provisión apropiada. Segundo, hay una misericordia especial que Dios ejerce en los hijos de los hombres, ayudándoles, socorriéndolos, a pesar de sus pecados. A estos también Dios da lo que necesitan. O sea, hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Y por último, hay una misericordia soberana que está reservada para los herederos de la salvación
y que les es comunicada por vía del pacto a través del mediador. Apartado 2. El otorgamiento de su misericordia. Si nos fijamos un poco más en la diferencia entre las distinciones segunda y tercera que hemos mencionado, notaremos que las misericordias que Dios otorga a los impíos son de naturaleza puramente temporal, es decir, se limitan estrictamente a la vida presente. La misericordia no se extenderá para ellos más allá de la tumba, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó, en Isaías 27:11. Pero en este punto puede presentarse una dificultad a algunos. ¿No dice la Escritura que para siempre es su misericordia? En el Salmo 136:1. Pero en este punto puede presentarse una dificultad a alguno. Hay dos cosas a tener en cuenta con referencia a esto. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso porque esta es una cualidad de su esencia divina, en Salmo 116:5. Pero el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad soberana. Esto ha de ser así, porque no hay nada ajeno a sí mismo que lo obligue a actuar de una forma o de otra. Si hubiese algo, ese algo sería supremo y Dios dejaría de ser Dios. Es solo la gracia soberana la que determina el ejercicio de la misericordia divina. Dios lo afirma categóricamente en Romanos 9:15. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia. No es la desdicha de la criatura la causa de la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en él. Si Dios fuese influido por la degradante miseria de los pecadores leprosos, los limpiaría y los salvaría a todos. Pero no lo hace así. ¿Por qué? Simplemente porque no es de su agrado ni su propósito el hacerlo. Menos aún, pueden ser los méritos de la criatura los que hagan que Él conceda su misericordia sobre ella, porque el hablar de misericordia merecida sería una contradicción. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En Tito 3:5. Una cosa es directamente opuesta a la otra. Ni son pocos los méritos de Cristo los que mueven a Dios a otorgar su misericordia sobre los elegidos. Fue a través o a causa de la tierna misericordia de Dios que Cristo fue enviado a su pueblo. Lucas 1:78. Son los méritos de Cristo los que hicieron posible que Dios justamente concediera misericordia espiritual a sus escogidos, al haber sido satisfecha plenamente la justicia por el fiador. La misericordia proviene solamente, absolutamente, de la voluntad soberana de nuestro Dios. ¿Quién recibirá la misericordia de Dios? Por otra parte, aunque sea verdad, bendita y gloriosa verdad, que la misericordia de Dios permanece para siempre, debemos observar detenidamente a quienes es mostrada su misericordia. Aún el arrojar a los reprobados al lago de fuego es un acto de misericordia. Lo repito, aún el arrojar a los reprobados al lago de fuego es un acto de misericordia. Debemos considerar el castigo de los impíos desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios, es un acto de justicia que vindica su honor. La misericordia de Dios nunca se muestra en perjuicio de su santidad y su justicia. Para los impíos era un acto de equidad el hacerles sufrir el castigo debido a sus iniquidades. Pero desde el punto de vista de los redimidos, el castigo de los impíos es un acto de misericordia indecible. ¡Qué terrible sería si el presente estado de cosas continuara para siempre! Si los hijos de Dios tuvieran que vivir rodeados de los hijos del diablo. Si los oídos de los santos tuvieran que escuchar el lenguaje sucio y blasfemo de los reprobados. El cielo dejaría de ser el cielo en ese momento. ¡Qué misericordia! Muestra el hecho de que en la nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Apocalipsis 21:27. No piense el lector que en lo dicho al último hemos dejado volar nuestra imaginación.
apelemos a lo que dice la Escritura como prueba de lo que hemos dicho. En el Salmo 143:12 encontramos a David orando de esta manera: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Pero si eso no queda claro, lo podemos ver también en el Salmo 136:15, donde Dios dice: arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Fue un acto de venganza sobre Faraón y los suyos, pero para los israelitas fue un acto de misericordia. Y otra vez, lo volvemos a leer en Apocalipsis 19 del 1 al 3, donde dice: oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Por lo que acabamos de ver, notemos que vana es la esperanza presuntuosa de los impíos, quienes, a pesar de su constante desafío a Dios, dan por hecho que Él será misericordioso con ellos. ¿Cuántos de estos hay que dicen: no creo que Dios me eche jamás al infierno, es demasiado misericordioso? Tal esperanza es como una víbora que, si permiten que se anide en su pecho, les morderá y les causará la muerte. Dios es un Dios de justicia, tanto como de misericordia, que ha declarado de forma categórica que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, en Éxodo 34:7. Sí, Él ha dicho que los malvados serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Salmo 9:17. Aunque los hombres crean que un Dios misericordioso no haría caer a los hombres bajo una fiebre mortal, a pesar de que ellos acumulen suciedad, estanquen sus aguas residuales y se priven de aire fresco. La verdad es que quienes menosprecian las leyes de la salud se enfermarán a pesar de la misericordia de Dios. De la misma manera, aquellos que menosprecian las leyes de la salud espiritual sufrirán para siempre la muerte segunda. Es muy grave ver cuántos hay que abusan de esta perfección divina, continúan despreciando la autoridad de Dios, pisoteando sus leyes, viviendo en pecado, y aún así se jactan de su misericordia. Sin embargo, Dios no será injusto para consigo mismo. Él muestra misericordia para el que muestra verdadera contrición, pero no al impenitente. Lucas 13:3. Es diabólico seguir en pecado, y aún así contar con que la misericordia divina perdona el castigo sin arrepentimiento. Es como decir: hagamos males para que vengan bienes. De los que así hablan está escrito: la condenación de los tales es justa. Romanos 3:8. Tal presunción será frustrada. Leamos cuidadosamente lo que dice en Deuteronomio 29:18 al 20. Cristo es el propiciatorio espiritual, y todos los que desprecian y rechazan su autoridad perecerán. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en su camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmo 2:12. Finalmente, consideremos el de las misericordias espirituales de Dios para su propio pueblo. Grande es hasta los cielos tu misericordia. Salmo 57:10. Las riquezas de las mismas trascienden nuestros pensamientos más sublimes, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103:11. Nadie puede medirla. Los elegidos son llamados vasos de misericordia. Romanos 9:23. Fue la misericordia
la que los vivificó cuando estaban muertos en pecado, Efesios 2 del 4 al 5. La misericordia nos salvó, Tito 3:5. Su grande misericordia nos regeneró para una herencia eterna, Primera de Pedro 1:3. Y por último, el tiempo nos faltaría para hablar de la misericordia que nos preserva, que nos sostiene, que nos perdona y que nos entrega todo lo que necesitamos. Para los suyos, Dios es nuestro Padre de misericordia, 2 Corintios 1:3. Cuando todas sus misericordias, oh Señor, mi alma contempla, de asombro, amor y alabanza, mi visión es inundada.